Ok chicos, un gran saludo a mi familia nariñista. Vamos a dar inicio a la retroalimentación de la actividad número uno del tercer periodo. En esta ocasión realizamos un crucigrama que conlleva unas preguntas relacionadas con el contexto de los elementos de conducción, en este caso alambre y cable. Pero ustedes ven en pantalla un recorderis de cómo enviar los archivos. El grado este nos ha aportado excelentemente en envío de archivos, pero hay que recordarle uno que otro sobre la etiqueta de envío. Recordemos que se envía un solo archivo que incluye las fotografías tomadas, ese archivo preferiblemente en PDF, y pues ese archivo debe tener entonces un nombre específico, preferiblemente no, que debe ser así: el curso 10.1, 10.2, luego sus apellidos y luego sus nombres y la actividad correspondiente al momento. En el asunto vamos a trabajar la misma historia. Tendremos primero la presentación del curso, la presentación personal y luego la actividad. En el asunto se debe hacer corto pero preciso. En el cuerpo del texto se recomienda en cualquier tipo de actividad un saludo, identificarse adecuadamente con apellidos, nombres y cursos de nuevo e identificar la actividad a realizar o a entregar y una despedida formal. Bueno chicos, normalmente estoy solicitando también una fotografía de la primera página del cuaderno, de la página donde se marca, para saber si realmente corresponde el cuaderno del estudiante. Entonces demos inicio a nuestro crucigrama actividad, donde realizamos las preguntas concernientes a nuestro contexto de conductores eléctricos, cables y alambres. Tenemos un crucigrama, entonces con 15 preguntas verticales y horizontales, como tradicionalmente se trabaja. Entonces vamos a contestar uno a uno con una justificación o socialización correspondiente. Tenemos entonces la vertical 1. La pregunta es, o la frase que se debe entender es: unión tipo prolongación. Bueno, nos preguntan qué tipo de uniones de tipo prolongación hay y cuál atina acertadamente en los cuadritos. Entonces, tenemos entre ellos la cola de rata o trenzado y la unión Wester. Recordemos que la prolongación o extensión son las uniones que hacen que la red se extienda más lejos de donde está, hacerla más larga o más grande. Entonces, ¿cuál de las dos tiene que coincidir? En el 1 vertical debe coincidir. Vertical número 2 son las uniones de conductores que permiten llevar más lejos a, o agrandar la red eléctrica. Acabamos casualmente de leer esa definición y son las que se llaman empalmes de extensión o prolongación. Como lo vemos aquí, traigo cito los dos tipos de empalmes: las derivaciones y las extensiones. Y el concepto de la pregunta vertical número 2 coincide con la definición de empalmes de extensión y prolongación. La pregunta entonces suscita: ¿cuál de las dos palabras de extensión o prolongación coincide en los cuadros del crucigrama? Vertical 2. Prolongación. Uniones o conductores que permiten llevar más lejos o agrandar una red son los empalmes tipo prolongación. Pregunta número 3, tipo vertical. Uniones de conductores que permiten formar un nuevo camino de alambres o cables dentro de la red. De nuevo cito los dos tipos de empalmes existentes: extensión y prolongaciones, y los de derivación. Notamos que la definición de empalmes de derivación coincide con el enunciado. Son empalmes que permiten hacer subdivisiones dentro de la red, no extenderla o alargarla, aunque crece por supuesto porque se crean nuevas conexiones, pero dentro de la red, dentro del circuito, dentro del área. Y no añadimos, sino derivamos. Entonces veamos, la palabra derivación debe coincidir perfectamente en el vertical número 3. Continuamos entonces con las verticales, con la número 8. Es un solo alambre en estado sólido, no es flexible y no tiene recubrimiento. ¿Sí? Aquí está. La clave está en que se describe que no tiene recubrimiento, es decir, está desnudo. No tiene protección, no tiene encauchado, ese es el caucho que lo envuelve, no tiene el aislante que lo recubre. Entonces, si un alambre o un cable no tiene esa clase de protección plástica, se le llama alambre o, en su defecto, cable desnudo. Ese término debe coincidir entonces en la vertical número 8. Desnudo. Vertical número 9. Es un componente y es la parte que recubre el conductor. Se encarga que la corriente eléctrica no se escape. Veamos. Entonces tenemos vertical 9, definimos lo que acabamos de leer, y dentro de los dos componentes de un conductor encontramos el aislamiento y el propio conductor, la parte que conduce la corriente. El aislamiento nos da la respuesta: el encauchado recubrimiento que envuelve cualquier conductor eléctrico. Tiene como función
que la corriente no se escape o se fluya por las paredes o por otros cables, además de proteger para evitar cortocircuitos o accidentes para un operador. Esta coraza, que en la mayoría de los casos es de plástico, es para aislar el conductor de otros elementos. Por eso se llama aislamiento o aislante. Entonces, la palabra que debe coincidir en este vertical número 9 debe ser aislante o aislamiento. En este caso, aislamiento. Consta de un solo hilo de un material conductor eléctrico. Si vemos bien, la definición de un solo hilo pertenece al mundo del alambre. Un solo hilo. Entonces, el alambre consta de un solo hilo de un material conductor de electricidad. ¿Qué materiales? Cobre, aluminio, plata, oro. Este material normalmente está compuesto de lo que acabo de describir. Los alambres pueden quedar desnudos o cubiertos con una funda protectora codificada por colores. Estos colores determinan una función. Mientras que el cable son dos o más hilos. Por ende, la palabra que debe coincidir en nuestro crucigrama en la vertical 11 debe ser alambre. Material que permite fácilmente el paso de la corriente eléctrica. La 14. ¿Qué material permite? O sea, no me refiero a un elemento de la tabla periódica o un compuesto. Me hubiera preguntado cuál es el mejor o el que está en el primer puesto, segundo puesto. En general, todos los metales, o sea, y todos se consideran, se clasifican como conductores. Los materiales que fácilmente permiten el paso de la corriente eléctrica, aunque hay también materiales no metálicos que son perfectamente conductores de electricidad, entran en el concepto como conductores. Pero como todo fácilmente permite el paso, lo más importante es el concepto que permite fácilmente el paso de la corriente eléctrica a través de este material, llamado conductor. O conductores, toca ver si la 14 es plural o singular. Entonces es singular, conductor. Preguntas de tipo horizontal. Unión tipo derivación. Entonces, las unión tipo derivación, ¿cuáles tenemos? Tenemos la unión toma sencilla, también llamada unión toma simple o también llamada unión empalme en T o derivación en T. Tenemos entonces la unión o derivación toma doble, la derivación o toma anudada, que lo que hace es formar un nudo, como se puede ver acá, y la unión toma doblada, que hace el empalme o el enrollamiento y al final hace un doblez para asegurar ese enrollamiento. Por eso se llaman doblada. Tenemos entonces 4 tipos de derivación y una de ellas tiene hasta 1, 2, 3 nombres. Veamos entonces qué tenemos en la horizontal 4 y en este caso la palabra que coincide es empalme y hay un espacio en blanco que muchos dejaron en blanco casualmente y debe terminar entonces en empalme. Aislamiento termoplástico, horizontal 5. Aislamiento termoplástico. Si revisamos la guía, el aislamiento termoplástico tiene varios componentes o de varios materiales. Entre ellos encontramos el PVC, el PE, el PCP, el caucho etileno propileno o el polietileno. ¿Cuál de estos o estas siglas que tenemos acá, PVC, EPR, XLPE, PE, PCP, coinciden entonces en nuestro crucigrama? La 5 horizontal. Aquí derivación, o sea que acá hay una B y la única que yo veo que tiene una B intermedia es el policloruro de vinilo llamado comúnmente PVC. Entonces, en efecto, aquí el PVC no conduce electricidad. Sexta horizontal es de 3 letras. Un número más alto significa un grosor o diámetro de alambre más pequeño. O sea, entre mayor el número, el alambre es más delgado. Entre menor el número, el alambre o cable es más grueso. A. Inicia. 3 letras. Entonces, hay una regla universal, que es la American Wire Gauge en inglés, que significa calibre de alambre estadounidense. Y eso es una legislación internacional para determinar o especificar o identificar el grosor de los alambres o de los cables. Entonces, por ejemplo, un calibre 14 es de este grosor. El calibre 12, del mundo eléctrico, es un alambre un poco más grueso. El calibre 10, AWG, es aún más grueso. Noten que al disminuir el número, aumenta el grosor. 8, ya de 10, de 8 y hacia abajo, menores, ya dejan de ser alambres y se convierten en cables. Uniones de varios alambres. En este caso, ¿quién regula? La AWG. Con la norma que entre más grande sea el número,
el grosor o calibre será más pequeño. Veamos entonces AWG. 7 horizontal. La mayoría de los conductores eléctricos están formados por. La mayoría de los conductores eléctricos. ¿Dónde está la 7? Entonces, veamos qué dice la 7. La mayoría de los conductores eléctricos están formados por algún elemento metálico, eléctrico, o sea que está en el mundo eléctrico, aluminio, cobre, oro, plata, pero en el mercado de la corriente eléctrica, la mayoría que está en las instalaciones es de cobre. Es un conductor por excelencia, económico, flexible, resistente y de gran calidad de conducción eléctrica. Entonces la 7, horizontal, nos muestra 2 letras. Y cobre, en 2 letras, significa el símbolo de la tabla periódica, Cu. Horizontales, ya vamos en la mitad, pasamos a la número 10. Son uniones de conductores que permiten agrandar la red eléctrica en longitud. Son uniones de conductores que permiten agrandar. Esos son empalmes. ¿Qué tipo de empalmes permiten agrandar? Pues las extensiones o las prolongaciones. En la pregunta anterior usamos la palabra prolongación. En este caso se quiso utilizar la palabra extensión refiriéndonos a otra palabra que coincide con la misma definición. Entonces la palabra extensión debe coincidir perfectamente en el espacio 10 horizontal. 2 horizontal. Consta de 2 o más hilos aislados o desnudos. Esta definición fácilmente la podemos encontrar en cable. Un cable es la unión de 2 o más alambres o 2 o más hilos. Ya pueden estar solamente desnudos o ya pueden estar recubiertos por un encauchetado o encauchado de algún tipo de material tipo PVC. Entonces, 2 horizontal, cable. Unión de alambres o unión de hilos. Normalmente trenzados entre ellos, pueden estar desnudos o recubiertos o protegidos por un material aislante como el PVC. Número 3 horizontal. La mayoría de los conductores eléctricos están formados por. Esta misma pregunta estuvo acá arriba. Y aquí contestamos que era cobre, pero usamos su símbolo atómico Cu. Veamos 13, termina en E perfectamente. Nos va a decir que es el cobre. Y en efecto, coincide perfectamente en los cuadros del crucigrama. Y llegamos a la última pregunta horizontal. Metal mejor conductor eléctrico existente, o por lo menos es la fama que tiene. Preferiblemente este es utilizado en el mundo de la electrónica, como pueden ver en el gráfico o la imagen. La característica de ser un conductor eléctrico es que se presenta en la mayoría de los metales. Esta cualidad es permitir cero resistencia, permitir total movilidad de la electricidad a través de su conductor. Por excelencia en los metales. Y en el mundo de la electrónica, el oro manda la parada, aunque el cobre es de igual o hasta mejor calidad de conducción eléctrica. Oro. 3 letras, inicia en O, y por ende terminamos entonces las preguntas tanto verticales como horizontales. Este material está excelente para hacer un repaso, un estudio del contenido de elementos de un circuito eléctrico, en este caso los conductores, cables o eléctricos. Cables eléctricos y alambres eléctricos. Quiero recordarles e invitarlos a que visiten el sitio web donde está todo el resumen e interactúen, bueno, aparte de la lectura, revisen los videos, las definiciones que están aquí e interactúen al final con nuestro juego de relacionar conductores eléctricos y sus definiciones. Por ejemplo, cable desnudo, ¿cuál de estos sería el cable? Y con cuál lo relacionaríamos. Por ejemplo, aquí sería cable desnudo con cable desnudo. Aquí fue color verde, afirmativo. Si fuera negativo, por ejemplo, unión Western con esto. No me deja y me marca un intento fallido de 6. Es una buena manera de entrenar los conocimientos aprendidos acá y los empalmes y relacionarlos con sus nombres. Bueno chicos, no siento más, les agradezco inmensamente la atención y doy gracias por su presta atención. Bye bye.